Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, le respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Vamos a leerlo hasta ahí. Ustedes la conocen, la historia seguramente. Ustedes saben cómo termina, ¿verdad? En qué va derivando todo esto. Y hay 3 o 4 cosas que me gustaría compartir en esta mañana acerca de la manera en que Jesús desarrolla su ministerio. Y si de alguien tenemos que aprender es de Jesús, ni hablar, ¿no? Eh, entonces, lo primero que yo noto acá es que Jesús percibe el éxito que él está teniendo en Judea, donde hasta los fariseos están diciendo: este tipo bautiza más que Juan. Y frente a ese escenario, Jesús dice: me voy, salgo de acá. Y prescinde de ese éxito ministerial y no se queda acomodado al éxito que está teniendo en esa región o en ese territorio, y decide que va a salir de ahí. Podemos entender muchos motivos de esto, principalmente que no era el momento en que Jesús tenía que tener esta fama ministerial, porque sabía que su propósito no pasaba por ahí. Y la verdad que esto es bueno recordárnoslo de tanto en tanto, que no se trata de la fama que obtengamos en el ministerio, aunque a veces ese reconocimiento es bueno si es funcional a un propósito mayor. Pero Jesús tenía claro que no era el tiempo de él para eso. Entonces, cuando le está yendo bien, él decide dejar eso donde le está yendo bien y encarar para otro lado. Y yo creo que esto nos habla de un modelo ministerial. Lo vamos a ver en Jesús todo el tiempo esto. De la misma manera se escapa después de alimentar a los 5.000, tremenda campaña, yo creo que ni Anacondia hubiera hecho algo así, y después de esa tremenda campaña la gente lo busca para hacerlo rey. Obvio, le diste de comer de esta manera a la gente, y Jesús se va a orar solo. Ustedes recuerdan ese evento, y después aparece la tormenta ahí en el mar de Galilea y demás. Pero Jesús se movía mucho de esta manera. Y este movimiento ministerial de Jesús, casi aleatorio o casi diría contrario al movimiento natural que cualquier rabino hubiera seguido, porque a cualquier maestro que buscaba seguidores y le estaba yendo bien en una región, se planta ahí y no lo mueven más. Acá me quedo, mirá toda la gente que estoy bautizando. Sin embargo, Jesús hace completamente lo contrario. Y en el ministerio de Jesús vemos una constante ruptura de lo establecido. Un movimiento, hoy está muy de moda esta palabra, un movimiento disruptivo de Jesús, ¿sí? Que significa no quedarme acomodado o amoldado a lo que el sistema, a lo que la cultura me dice que tengo que hacer, sino buscar y encontrar otros canales por donde yo puedo transitar. Y esto es muy propio del ministerio de Jesús, otra vez, en un montón de ocasiones. Ahora, ¿por qué hace Jesús esto? ¿Lo hace porque está de moda?
porque hizo talleres de innovación o de mentalidad creativa o de pensamientos aleatorios y divergentes. Jesús hace esto no porque es un loco, no lo hace porque es un rebelde simplemente. Jesús lo hace porque está siguiendo un impulso diferente. Jesús lo hace por la conexión que Jesús tiene con la agenda del Padre. Y esto es lo notable, ¿no? Cómo Jesús se mueve detrás de la agenda del Padre sin miedos, sin miedos. Cómo Jesús va a los lugares donde no hay que ir. De hecho, Jesús deja los lugares que nadie dejaría para ir a los lugares donde nadie pasaría, para hablar con las personas que nadie hablaría. Y esto no es un momento en la vida de Jesús, es la marca de su ministerio, es la huella, es lo que le da, es el ADN del ministerio de Cristo esto. Entonces, nosotros como seguidores de Jesús tenemos que prestarle un poquito más de atención en los tiempos que corren a este modelo, a este ADN ministerial de Jesús para poder cada vez incorporarlo más al nuestro. Porque yo creo que la demanda de la cultura de este tiempo pasa por ahí. Ahora, veo esto en Jesús, ¿no? La capacidad de moverse rápidamente detrás de lo que le dice el Espíritu. La capacidad de Jesús de moverse muy rápidamente detrás de lo que la agenda del Padre marca. Estaba escuchando un taller hace un par de semanas de un autor, no es cristiano, pero es muy, muy capo el tipo, y estaba dando una clase en una entidad de escuelas privadas. Y él decía que hoy se está hablando mucho, si bien se habló mucho en los últimos años de inteligencia emocional, de hecho es una necesidad del mundo la inteligencia emocional. Las grandes enfermedades emocionales que sufre la gente, no nos vayamos a creer que la peor epidemia que tiene el mundo es el coronavirus. Hoy es esto, pero la peor epidemia del mundo son las enfermedades emocionales. Están haciendo estragos. Y esto lo potenció. Entonces él decía, hoy se habla no solo de inteligencia emocional, sino de agilidad emocional. Y es la capacidad de moverse rápido para responder al entorno. Porque vivimos en una sociedad donde algunos sociólogos la han descrito con la sigla VICA. No sé si alguna vez han escuchado este término, VICA, como importa. Pero el término viene de después de la Segunda Guerra Mundial, pero resurge con mucho auge después de lo que llamó la Primavera Árabe. Quizás recuerdan que una persona se prendió fuego en Egipto como una forma de protesta y ahí Mubarak, creo que se llamaba el dictador de ese momento en Egipto, fue removido y todo esto fue muy presente sobre todo en las redes sociales, algo que entró en el mundo árabe y los descolocó mucho también, ¿no? También a ellos lo digital les armó un gran desbarajuste. A partir de ahí se usa esta sigla VICA, que es un acróstico de un mundo volátil, es decir, con cambios muy repentinos, ¿sí? En un momento estás arriba, en otro momento estás abajo, de repente hay un gobierno de ultraderecha y después tienes un gobierno de ultraizquierda como si nada, de un año para otro. Un mundo volátil, incierto, es decir, un mundo donde ya no hay certezas. Lo que antes te lo daba el académico, antes vos recurrías a ciertos grupos de eruditos que tenían verdades fundadas, hoy no existe más eso en el mundo. Hoy el debate se da entre el erudito y el tipo más común que hay, ¿no? Esta idea de democratizar las distintas voces que hay en el sistema también ha licuado el mundo de certezas que teníamos en la era moderna. La posmodernidad se lo llevó puesto eso. Volátil, incierto, confuso. La confusión, y todo esto que estoy diciendo, si bien es un análisis de los sociólogos, tiene un contenido espiritual tremendo. Es un mundo confuso justamente por la incertidumbre. Esta pandemia lo pone en claro. No tenemos ni idea de cómo se mueve este virus. Nadie la tiene. Además, no le creemos a nadie. No es solo por la fake news. Nadie se ha ganado la suficiente confianza para que nosotros digamos esto es así. De hecho, la gente usa barbijo por las dudas.
pero no tienen ni idea, no tenemos idea de si eso realmente funciona o no funciona. Y esto ahora lo decimos con esto, pero pasa en todos los órdenes de la vida. Hoy hablaban recién de la ideología de género, la gente no sabe cómo construir su propia masculinidad o feminidad, mucho menos cómo formar una familia o criar a los hijos o cómo proyectar un trabajo para un futuro tan volátil, incierto, confuso, y la última letra, la A, ambiguo, ¿sí? Nada genera más confusión que los mensajes ambiguos, ¿no? O los dobles mensajes. Bueno, frente a esto, la demanda del liderazgo actual tiene que ver con agilidad, adaptabilidad y capacidad de cambio. Hay autores que dicen que estas son las 3 características que se espera del liderazgo en este tiempo. Pero yo pensaba en esto, en agilidad espiritual. Lo que nosotros necesitamos es agilidad espiritual, porque si no nos vamos a encontrar en situaciones muy complejas para las cuales nosotros no estamos diseñados. Y cuando uno se mueve en algo para lo que no está diseñado, empieza a romper su propia identidad, empieza a resquebrajar su propia integridad. Voy a tratar de explicárselos un poquito esto. Yo veo que Jesús acá se mueve en el espíritu, en la agenda de Dios, porque a Jesús nunca lo encontramos en posición reactiva frente al entorno, sino que está siempre liderando la cosa. Y este es un lugar donde nos tenemos que poner claramente. A mí me ha pasado de tener que revisar muchas veces en mi propia historia si yo no estoy reaccionando a cosas que me pasan y cómo me puedo parar en el lugar donde yo empiezo a liderar la cuestión. Porque si uno está siempre en posición reactiva, nos terminamos resintiendo y frustrando. Resentimiento porque el resentimiento es esto. Esto no es lo que yo quiero vivir, pero es lo que me toca, aguantátela. Y ese es un lugar donde no nos podemos permitir estar nunca, de ninguna manera. Y la única manera de ponernos en posición de liderazgo es teniendo agilidad espiritual. A no ser que Dios ya no tenga más nada que decirnos, y a no ser que el Espíritu Santo le haya tenido miedo al virus y no tenga más nada que hablar, nosotros no podemos encontrarnos en posición reactiva, ni en esta situación, ni en las que van a venir, que creo yo van a ser más complejas, ni en ninguna otra situación. Y tenemos que encontrar el camino donde cada uno pueda ponerse en la posición donde diga, yo acá no solo estoy reaccionando a algo que pasa, yo acá estoy liderando una situación, reconociendo el entorno y sabiendo el precio que voy a pagar por algunas cosas y entendiendo cómo tengo que dialogar con el entorno. Pero ponerme en una posición donde yo no me sienta víctima de algo, sino en posición de gobierno, en posición de autoridad sobre esa situación. Y a Jesús lo vamos a ver siempre así, siempre moviéndose de esta manera, ¿no? Con esta agilidad espiritual. Y no tenemos que olvidar que nosotros seguimos a Jesús, que Jesús prontito, increíble como pasó el año, ya estamos pensando en la Navidad, ¿no? Prontito vamos a celebrar que Jesús nació en Belén, ciudad que conocemos solamente porque Él nació ahí. Porque cuando Jesús nació en Belén, Belén era nada. Había nacido David, pero nadie se acordaba que había nacido David. Se acordaban todos de Jerusalén, que es la ciudad de David. Pero Belén, Efrata, que significa justamente pequeña en hebreo, era eso. Una ciudad completamente insignificante. Y nace ahí Jesús. Y nace en un pesebre. Y que en un pesebre hemos puesto la idea de que es un establo. Y un pesebre es un comedero de animales. Era la bandeja donde se ponía el pasto. Eso es el pesebre. Y Jesús nace ahí, probablemente a la intemperie, no en un establo o una cueva. ¿Y cómo es, digo yo, que Dios le avisó a los magos que iban a hacer? Le avisó a los pastores que estaban ahí que iban a hacer y se olvidó del hospedaje. Se olvidó de reservarle un lugar para que el chico nazca. O nos está diciendo algo con eso. Yo creo que nos está diciendo, el pesebre para mí es la señal del no lugar, no del lugar. Es la señal que nos dice que Jesús acá no encaja. Y que cuando nosotros nos seguimos a seguir a Jesús tenemos que recordar eso. Que Él va a llamar a los suyos y les va a decir, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Que va a celebrar la Pascua en un lugar prestado. Que va a terminar muriendo en la vergüenza de una cruz y sepultado en una tumba prestada. Y todo eso no es insignificante, es Dios diciendo algo. Que cuando nosotros seguimos a Jesús, seguimos a alguien que entró en la historia por la ventana y escribió la historia en el margen de la hoja. Hoy se ha convertido en el centro.
Pero esto empezó así. Y nosotros seguimos a este Jesús. Y tenemos que aprender a reconocer la agenda del Padre y tener la valentía de movernos como Él nos está pidiendo que nos movamos en este tiempo. Eh, lo- Hay una palabrita acá eh, que, utiliza, que utiliza Jesús, que Él dice, se fue, como vio que estaba teniendo éxito, decidió, me voy de Judea para ir a Galilea. Y como tenía que pasar por Samaria. Y esa palabrita tenía que, en griego, es el verbo edei, ¿sí? Y edei es un verbo que significa necesidad. Y está escrita en un sentido, tenía el deber impuesto. Es decir, no es que tenía que pasar por Samaria porque si no, no. Tenía un deber impuesto. Nosotros lo podríamos llamar así, una obligación moral. ¿Y qué es una obligación moral? Una obligación moral es la necesidad de operar o de movernos con convicciones que se alinean a nuestra identidad, ¿no? Tengo la obligación moral de hacer ciertas cosas. Tengo la obligación moral de decirte algo que está mal. Bueno, también tengo la obligación moral de decirte algo que está bien, ¿no? Y a veces no lo hacemos. Pero tener una obligación moral significa que nosotros nos rendimos a valores que regulan nuestra conducta, no que nos conducimos porque sí. Entonces, si hay valores que son superiores a nosotros, que tienen su anclaje en el carácter de Dios y que empiezan a regular nuestra conducta, nosotros tenemos que experimentar algún sentimiento de obligación moral. Obligación moral en el sentido que no tengo muchas ganas de hacer esto, pero lo voy a hacer igual. Se va a complicar si yo doy este paso, pero lo voy a dar igual. ¿Por qué? Porque tengo la obligación moral de hacerlo. Si yo digo esto, va a traer problemas, pero lo voy a decir igual, porque tengo la obligación moral de hacerlo. Entonces Jesús se movía de esta manera, sentía la obligación moral de hacerlo, porque estaba, y esto es lo que te pone en condición de liderar y no de reaccionar. Yo creo que Jesús se movía, hay un autor, Robert Quinn, que escribió un ensayo, creo que se llama Momentos de Grandeza o algo así, pero él acuña un término que me encantó, él habla del estado fundamental del liderazgo. Es decir, liderazgo no es algo que hacemos, es lo que somos. Líder no es un rol que me dan, es algo en lo que en algún momento me convierto. Y de hecho, nosotros como pastores no podemos ni a palo corrernos del lugar del liderazgo. En ningún momento podemos decir otra cosa que no sea, me tengo que hacer cargo de la situación. De hecho, si hay una crisis en el mundo, es una crisis de liderazgo. Si hay una crisis en Argentina, es de liderazgo. La crisis monetaria que nosotros tenemos no es que el dólar sube, es que nadie cree en el peso, es que el peso baja. Y el peso baja fuertemente anclado en que nosotros no creemos en nosotros. No es que no creemos en Alberto Fernández, no le creemos a nadie que suba del palo político. Por eso el outsider y el buscar actores políticos de fuera de la política ha dado tanto resultado, y ahí los evangélicos encontramos una ventanita, ¿no? Para por lo menos meter algo, además de nuestra última presencia con lo del aborto y demás. Pero hay una enorme crisis de liderazgo y de confianza. Entonces, esta es una ventana de oportunidades tremenda que nosotros tenemos, pero tenemos que convertirnos en líderes. Tenemos que pensar que tenga o no tenga el rol, yo me tengo que convertir en un líder. Y que tengo que liderar una iglesia de líderes, de gente que se pare en su entorno con una confianza y con cierto volumen de certezas en su mundo interior, que lo haga marcar la diferencia en un mundo que es completamente confuso, incierto y volátil. Y esto lo vemos constantemente en Jesús. Este autor define el estado fundamental del liderazgo de una manera genial. Dice, uno entra en ese estado cuando la causa es más grande que las necesidades. Si la causa que vos abrazaste es más grande que tus necesidades, automáticamente te convertís en líder. Y él va a decir en este ensayo que la gente entra en ese estado cuando atraviesa una crisis fuerte. Decimos nosotros esto, las crisis o te aplastan o sacan lo mejor de vos. Y hay una discusión ahí, si la crisis
te forma y te transforma en algo mejor, o si la crisis simplemente revela lo que ya tenías. Entonces, creo que lo vemos en nuestras iglesias. Esta crisis ha manifestado un liderazgo que se quedó encerrado y un liderazgo que se mantuvo activo. Y, y está ahí, y están en nuestras iglesias. Y creo que están en todas. Y eso también nos permite ver qué tenemos y con qué contamos. Porque la verdad que eh, estas son las cosas que nos prueban. Toda crisis viene a ser una demanda sobre nuestro carácter. Y ahí nosotros nos revelamos a nosotros mismos. Estamos como Pedro, que le dice a Jesús: yo te voy a defender. Dice: que alguien venga a tocarte, deja. Yo y los muchachos saltamos y rompemos todo. Y Jesús le dice: mira, cuando cante el gallo de la tercera, cuando cante el gallo, vos te vas a dar cuenta que no te la bancás, como ves. Y Pedro tiene que tomar contacto con su propia realidad. No lo iba a defender a Jesús, no iba a saltar por Jesús. Y si bien le cortó la oreja a uno con la espada, cuando la cosa se puso complicada, se volvió tan cobarde como cualquiera de los otros. Y cuando Jesús lo mira, qué pastor Jesús, ¿eh? Con una mirada lo acomoda a Pedro. Jesús, dice Marcos, que mirándole le amó, ¿no? Jesús a Pedro en ese momento. Y con la mirada Jesús le está diciendo: yo estoy dando la vida por vos no la vas a dar por mí. Y Pedro se va llorando como un nene, ¿no? Y nos mide eso, ¿no? Nos mide. Porque la pregunta de si daríamos la vida por Jesús cada vez es más vigente. Cada vez es más vigente. Y no quisiéramos tener que llegar al punto de morir literalmente. Quisiéramos seguir con esta dinámica de entregarle las 24 horas toda la energía y toda la capacidad al Señor. Pero hay momentos en que se nos pone a prueba en eso. Y, y bueno, y tenemos que pensar en nosotros. Eh, y esas crisis nos entran en el estado fundamental del liderazgo. Abracé una causa que es más grande que mis necesidades. Abracé una causa por la que estoy dispuesta a sufrir privaciones, a hacer sacrificios, renunciar a cosas, meterme con mi máximo esfuerzo. Abracé una causa que amerita todo eso. Abracé una causa que me da motivos para despertarme mañana y pensar cómo voy a seguir adelante. Y creo que este tiempo está eh, haciéndonos poner el termómetro en eso. Si estamos viviendo en un estado fundamental de liderazgo. Porque cuando uno vive así, en medio de la oscuridad, brilla fácil. Brilla fácil, ¿por qué? Porque es lo que es, no tiene que inventar nada. Esto es lo que somos, esto es aquello en lo que Dios nos ha convertido. Y Jesús lo tiene claro y se mueve de esta manera, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos que reconocer y que las crisis también vienen a probar es cuánto nos movemos por demanda y cuánto por deseo. Cualquier empleador que tiene un empleado que trabaja a demanda, pero no tiene el deseo de trabajar, sabe lo que tiene. Este labura porque cobra el sueldo. En cualquier momento, cuando alguien le pague un poco más, se va a ir. Porque el trabajo que hace acá no responde a una vocación. La única recompensa que él recibe es financiera. Pero cuando tiene un trabajador que no solamente trabaja por la demanda que le impone el jefe, sino porque ama lo que hace, tiene otra cosa. Y nosotros muchas veces lo vamos a encontrar así. De hecho, me parece que a veces predicamos sin darnos cuenta a veces de esto. Dios lo llama a Moisés y Moisés no quiere ir, pero tiene que ir igual. Y Dios lo llama a Jeremías, que dice: es muy chiquito, pero tiene que ir igual. Y lo llama a Gedeón, que dice: mi familia no existe y yo soy, pero tiene que ir igual. Y hay como una idea de que nosotros le debemos rendir al Señor obediencia de vida. Y no le tenemos que rendir obediencia de vida. La obediencia que nos demanda es el resultado del amor. Y obediencia y amor en nuestra cultura no la podemos mezclar nunca. No hay manera que lo entienda la gente. Que obediencia y amor van juntas. Que mi obediencia a Dios es la respuesta de amor que yo le doy al Señor. Porque cuando uno vive bajo demanda, termina resentido. Porque está haciendo obligadamente algo que en realidad no quiere hacer. Y a la larga se baja, se sale del camino, renuncia, se te corre del liderazgo, te abandona, te pide un año sabático, hace cosas que inimaginables algunos. Pero cuando uno puede pasar de la demanda, y el llamado de Dios siempre es una demanda sobre nosotros, pero si yo esa demanda no la puedo articular
En deseo, nunca me apasiono por lo que hago. Y el deseo es un capital humano enorme que no podemos darnos el lujo de dejarlo de lado. Cuando nosotros deseamos algo profundamente, hacemos cualquier cosa. La Biblia usa una metáfora para hablar de esto, la metáfora del hambre o de la sed. Cuando uno tiene sed de Dios como la mujer samaritana, cuando uno tiene sed de algo y encuentra dónde la puede saciar, hace cualquier cosa por tenerlo. Cuando uno de verdad tiene hambre, hace cualquier cosa. Cuando un pueblo tiene hambre, con ese pueblo no se juega. Ahora, nosotros a veces perdemos contacto con este profundo deseo y terminamos actuando bajo demanda y vamos por la inercia propia del ministerio. Y cuántas veces nos encontramos haciendo cosas que son las que hay que hacer porque nuestros ministerios se simplifican a las cosas que podemos hacer. Y hasta que no nos encontremos haciendo cosas que no podemos hacer, no podemos crecer. Nosotros crecemos cuando se nos queman los papeles. Si no se nos queman los papeles, no crecemos. Por eso para mí el reconocer en este tiempo este ADN del Ministerio de Jesús me está resultando tan interesante, tan desafiante a la vez. Recuerdo, había un chico ahí en Plotier que estaba loco, está loco todavía. Tiene un milagro tremendo, Dios lo sanó de HIV. De hecho, le hicieron denuncias porque fue a hacerse un preocupacional y pensaron que le había cambiado la sangre. Y fue un escribano para que le saquen sangre. El pibe no tenía el virus. Imagínense el milagro este que hizo Dios, el chico este estaba enloquecido. Hoy está ministrando en una iglesia como pastor. Pero cuando empezó, él venía y me molestaba con algunas cosas que yo digo, este chico realmente me quemaba los papeles. Un día viene porque le transpiraba sangre en la mano cuando estaba orando. No sé si alguna vez te pasó eso. Pero yo me asusté al principio, digo, ¿qué es esto? Los estigmas de... No, nada que ver, le transpiraba sangre en la mano. A la 1 de la mañana caía, casi me dice eso. Y yo le digo, no sé, oremos. ¿Qué querés que te diga? Me quemaba los papeles con esas cosas. Una vez viene y me dice, ¿sabes que el Señor me está mostrando que tengo que ir a las 5 de la mañana a lo de Saito? Saito era un curandero que había ahí en la ciudad, a orar por la gente que va a hacer cola. Yo le digo, no, a mí nunca me dijo esas cosas el Señor. ¿Para qué te va a ir a meter? Te van a agarrar trompada, le digo. Hay tantos lugares para ir a orar, pero a mí el Señor me dijo que tengo que ir a orar. Bueno, si el Señor te dijo, anda y orá. Y el tipo fue a las 5 de la mañana, estaba en la cola, en la casa del curandero. Y la gente estaba haciendo la cola y uno por uno diciéndole por qué querés que ore. Hasta que salió el curandero y me sacó corriendo. Pero nada, se paró el tipo y oró. Y en un momento viene y me dice, pastor, tengo un problema. Porque él antes vendía drogas. Yo antes vendía drogas y tengo una deuda. Hay un chico que vendía conmigo al que yo le debo dinero y salió de la cárcel ahora y me vino a cobrar. Pero es dinero ilícito y aparte no lo tengo. Pero él me vino a cobrar y amenazó a mi sobrino ya. Y me dijo que sabe dónde vive mi familia. Y yo le digo, me dejó. Me dice, ¿qué hago? ¿Le pago o no le pago? Y me quemó los papeles de nuevo. Las deudas se pagan, pero estas deudas nunca me había pasado. Digo, bueno, igual no tenés la plata, ¿no? Y ahí salí fácil, porque si no tenés la plata no les va a pagar igual. Entonces digo, mira, ¿sabes qué? Y mientras él me hablaba, yo voy orando y le pregunto al Señor, ¿y acá? Y entonces le digo, mira, hay algo que yo creo que no nos tenemos que dar el lujo, no tener miedo. No vamos a tener miedo. No. Nico se llama, no vamos a tener miedo, Nico. Así que cuando este chico venga, mira, contale tu testimonio, decirle que no tenés el dinero y oremos, que el Señor te respalde. Sí, pastor, bueno, dale, vamos a orar para no tener miedo. Porque este pibe estuvo preso por matar a 2 personas. Uh, esa no me la había dicho, ya le había dicho que no había que tener miedo. Y ahora me había agarrado un miedo a mí bárbaro, que no le pase nada, por favor. Entonces, mira, vamos a orar. Y de hecho yo tengo como costumbre, no le digo a la gente lo que hay que hacer. Toma tu decisión, ¿viste? Está difícil. Tampoco te quiero tirar a gamba con un problema semejante, pero... y oramos juntos, oramos un buen rato en la oficina. Entonces él fue y fue decidido a decirle al pibe que no tenía el dinero y lo que le había pasado con Dios. Y le toca la puerta de la casa al pibe, estaciona el auto, y en el auto había una mujer sentada en el asiento del acompañante. Y se baja y le golpea la puerta y dice, ¿tenés la plata?
Y este le dice, mira, no tengo la plata, la verdad. Te voy a contar lo que me pasó, porque quiero que lo sepas. Y le empieza a hablar del Señor. Y le está empezando a hablar del Señor y se baja la mujer del auto, de acompañante. Era la mamá del chico. Lo agarra del hombro y dice, hey, ¿qué está haciendo acá? No, le vine a cobrar. No, no, no. Con él no te metas. Él es el que fue a orar a lo del curandero, a lo de Saito el otro día, y oramos para que vos salieras de la cárcel. Así que con él no te metas ni lo embromes con nada. Y el pibe se quedó helado. Ahora, qué loco, ¿no? Qué tremendo el Señor. Cómo se mueve. Bueno, pero el Señor hace estas cosas cuando nosotros hacemos lo que no hay que hacer. Ahora, cuando nosotros vamos tan regular y marcadito en nuestro ministerio, después no tenemos nada que contar. O sea, después de este año de pandemia tan particular, no tenemos nada que contar. No pasó nada que nos mueva por dentro, que nos sacuda los esquemas. A mí este chico me enseñó que yo había perdido algo en el ministerio. Esa fuerza de escuchar el Espíritu Santo decirme cosas que, y le tuve que pedir perdón a Dios, cuántas veces debo haber abortado la voz del Espíritu para seguir haciendo lo más cómodo. Más cómodo es en Judea, donde bautizan mucha gente. Más cómodo es hacer lo que uno sabe hacer. Cuántas veces por la experiencia pastoral uno está aconsejando gente. Atiendo una vez una mamá de la escuela, teníamos escuela en Plotier, una mamá no creyente con un problema de su hija adolescente. Y me hablaba y yo le contaba, porque tenía hijos adolescentes, y le contaba lo que yo le podía contar de eso. Y la mujer siempre me decía, sí, no, yo eso ya lo sé. Sí, no, yo eso ya lo sé. Sí, eso ya lo sé. En un momento yo digo, si sabes todo, que venís a preguntar algo, no entiendo. Entonces le digo, ¿vos haces terapia? Sí, sí, hace 2 años. Esto ya también lo aprendemos en el ministerio. La gente que hace terapia, yo no tengo nada en contra, al contrario. Acá hay psicólogos cristianos y me parece que cada vez necesitamos que haya más. Pero la gente que hace terapia suele tener esto, agarra todas las mañas, sabe todo, pero no hace nada. Entonces se queda como trabada, ¿no? Entonces digo, ¿me dejas orar? Y se quedó así como sorprendida, pero como estaba en mi oficina, no me iba a decir que no. Así que le oré ahí a la mujer. Y empiezo a orar y Dios me da palabra para ella. Y empieza a fluir una palabra de conocimiento y le empieza a decir lo que le está pasando. Y la mamá, claro, se empieza a llorar. Y terminamos, me dijo, muchas gracias. Y bueno, dale, sigamos hablando. Y seguimos hablando y ya no sabía nada y quería saberlo todo. Y me empezó a hacer preguntas, ella a mí. ¿Y qué es lo que lo cambió? Y la oración. Pero yo me senté en esa entrevista con la inercia de mi experiencia, con la inercia de lo que yo más o menos sé que hay que hacer en una entrevista pastoral. Y en un momento el Espíritu Santo te toca, ¿no? Mira que estoy yo acá, ¿eh? Si se traba, fíjate que por ahí, si le metes una oración, cambia el clima, cambia la cabeza de la gente. Y nosotros como pastores tenemos que cuidarnos de eso, porque podemos subir y predicar de memoria más de un domingo, y hasta podemos orar de memoria cualquier día de la semana. Pero sentarnos a escuchar al Espíritu Santo sigue siendo clave y no olvidar a quién seguimos, a este Jesús. Y termino con esto en función de la hora también. Jesús le va a decir algo tremendo a la mujer. Primero hace algo tremendo. No le dice, yo te puedo salvar de algo a la mujer. Le dice que ella lo salve a él. ¿Me puedes dar agua? Porque veces, esto también es interesante. El otro relato de Jesús pasando por Samaria con los discípulos, quizás se lo acuerdan, cuando se recalientan Jacobo y Juan, que parece que eran calentones, y dicen, ¿por qué no mandas azufre del cielo y que los quema toda esta manga samaritana? No, muchacho, dice Jesús, porque fue cuando, pasando por Samaria, empezaron a pedir hospedaje y comida y nadie les daba. Hospedaje y comida era lo que cualquier viajero esperaba que le dieran, menos si pasaba por Samaria. Así que cuando Jesús llega a Samaria, ¿a dónde fueron los discípulos? A comprar comida. Los discípulos fueron a hacer lo que hay que hacer, pero Jesús se quedó para hacer lo que no hay que hacer. Hablar con una mujer que fue al mediodía para que no la viera nadie, y ahí está él, que está parado donde no hay que estar parado. Y le habla, y le dice, ¿me das un poco de agua? Y la mujer se enoja. ¿Cómo me va a pedir agua a mí? Soy judío. Y Jesús le dice algo ahí tremendo. Si vos supieras, si conocieras lo que yo tengo y quién soy, vos me pedirías a mí.
Y acá es donde quisiera terminar hoy. No nos tenemos que olvidar lo que tenemos. Nosotros no tenemos que olvidar ni quiénes somos ni lo que tenemos, porque lo que tenemos alcanza. Lo que nosotros tenemos para enfrentar esto alcanza, es suficiente, porque tenemos ese agua de vida, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo dentro nuestro. Y Jesús le puede decir a la mujer, pero si vos supieras. Entonces yo me pregunto, ¿nosotros sabemos lo que tenemos y lo que podemos dar? Porque cuando conjugamos esto, la capacidad de escuchar al Espíritu Santo y romper, salir del molde de lo establecido y reconocer lo que tenemos, nos van a pasar cosas tremendas. Creo que fue en el 2018, un chico también de Plotier, como un hijo para mí, como un hijo espiritual y emocional también, que hoy está viviendo acá también, en Buenos Aires, estudiando y se congrega aquí en Adrogué. Es profe de música y da clases en una escuela privada, pero no confesional, una escuela privada en Neuquén, a chicos de segundo grado, 7 años. Entonces le hace una dinámica de clases, de un ejercicio de música. Yo voy a tocar algunos acordes en la guitarra, ustedes escuchan los acordes, algunos eran mayores, otros menores, distintos climas, y de acuerdo a lo que escuchan, escriban o hagan un dibujo, escriban. Si alguno quiere pararse a bailar o algo, puede hacerlo, les dice. Ejercicio bastante libre. Yo lo cargaba y le digo, se ve que no preparaste la clase ese día, entonces tiraste eso. Bueno, pero se le puso a hacer eso, ¿no? Y se pone a tocar acordes sueltos, alguna canción ahí que sabía. En un momento siente, tengo que cantar una canción. Y es una canción que él compuso para el Señor, que habla de cómo sale, cómo la tristeza y la oscuridad se van cuando la voz de Dios llega a su vida. Y se pone a cantarla. Y se pone a cantarla y siente que hay 2 o 3 nenes llorando. Y de repente, de 17 alumnos, 14 estaban quebrados en llanto. Y claro, se asustó y paró. Y mira lo que está pasando. Y ya, dice, acá me como mínimo una denuncia. Entonces toca el timbre. Dice, me salvó el recreo. Bueno, salgan. No salió nadie. Los nenes llorando en el aula. Va a hablar con la directora y dice, mira, pasó esto. Yo me puse a cantar y se ve que los chicos, lo que pasó fue que bajó la presencia de Dios, ¿no? Él le dice a la directora, mira, los chicos se pusieron a llorar. No le dice que bajó la presencia de Dios, obviamente. Dice que estaban emocionados los nenes. Me tengo que ir yo a otra escuela a Plotier. Bueno, va en el auto, a más de mitad de camino lo llama la directora y le dice, la directora soy yo Santo, Seba, ¿podés volver? Porque los pibes no paran de llorar, dice. Se tuvo que volver, sentarse en el curso y hablar con los chicos. 7 años. Ninguno de ellos, ni sus papás creyentes. ¿Y a vos qué te pasó? No, yo porque mi tío falleció la semana pasada, en lenguaje de nene de 7 años le decía esto. Y yo sentía como que eso que tenía triste, como que se me iba. Y otro decía, no, yo sentí como un calor en el cuerpo que 7 años, ninguno creyente, y los visitó el Espíritu Santo. Porque este chico, sin darse cuenta casi, siguió un impulso del Espíritu y ministró una canción en una escuela no confesional y se pegó un susto bárbaro. Después de lo llamaban, ¿podés cantar en mi aula la canción esa que los nenes lloran? No, obviamente no era la canción, no pasó más. Pero estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si supieras lo que tenés. Ya que tenía este chico una gracia de componer y de cantar, ese era su talento, y con eso podía hacer esto. Y con eso que nosotros tenemos, cuando nos animamos a hacer cosas que probablemente no haríamos otra vez, no porque somos locos, porque podemos conectar con la agenda del Padre, porque podemos sentir claros los impulsos del Espíritu. Creo que vamos a ver cosas tremendas. Nosotros no seguimos la agenda de la pandemia, ni la agenda del Estado. Nos cuidamos, no somos el Che Guevara, hablamos con nuestros intendentes, no paramos firme, defendemos nuestros derechos, pero sobre todo seguimos el movimiento del Espíritu. Y nos preguntamos qué quiere hacer el Espíritu Santo. Y nada, y nos vamos a sorprender. Nosotros no tenemos problemas de recursos. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Si supieras, ¿no?
Yo cuando Seba me contaba esto, le digo, si supieras, ¿no? Si supieras lo que yo tengo y que lo que puedo dar, y Jesús tenía que pasar por Samaria, porque aunque todos los aplaudían en Judea, él sabía que una mujer tenía sed. Esa mujer después se lo dice a todo el pueblo viene a conocer a Jesús. Muy poquito tiempo después, Felipe hace explotar el avivamiento en ese lugar. Y todo esto porque Jesús siguió la agenda del Padre y sabía dónde tenía que ir. No vayas a la fiesta que te van a matar, yo voy a ir. No vayas a resucitar a Lázaro, no tiene el día 12 horas, le dice Jesús. Yo ando de día, yo voy con la luz, ¿por qué? Porque tengo la revelación del Padre. Yo sé que me pueden matar en Betania, pero voy igual, porque lo que va a pasar en Betania es tremendo. Se va a levantar Lázaro. Y era un lugar al que decían que no tenía que ir. Y si te pones a revisar el ministerio de Jesús, casi siempre los discípulos lo tratan de frenar, porque no lo entienden, porque él va con un lenguaje espiritual. Y la samaritana y los discípulos no lo entienden. El diálogo de Jesús con la samaritana es el de dos locos. Si vos me pidieras agua, que es más grande que Jacob, no tenés jarro, no te lo voy a prestar, ¿cómo vas a hacer? Y Jesús hablando el lenguaje espiritual y la mujer entendiendo lo natural. Y los discípulos también. ¿No vas a comer? Yo tengo una comida que comer que es hacer la voluntad del que me envió. Y le dicen entre ellos, alguien le debe haber traído de comer. No lo entendían, porque iban con lo natural. Y Jesús iba con una agenda espiritual tremenda. Movernos así va a marcar una diferencia. Y la gente tiene hambre del liderazgo de este tipo. Desde que nosotros entremos en un estado fundamental de liderazgo, nuestra causa es más grande que cualquiera de nuestras necesidades. Seguiríamos dando la vida por esto. Y creo que Dios quiere renovar a la iglesia. Yo siento el olor de un avivamiento, este es re personal, de un avivamiento. Creo que vivimos también un avivamiento y a veces nos acostumbramos, pero siento el olor de un despertar espiritual y un renuevo de Dios que nunca se da sin un contexto grande de conflicto. Nunca se da sin un contexto grande de conflicto. Y creo que es nuestro desafío como pastores en este tiempo. Reconocer lo que tenemos y estar dispuesto a tener esta agilidad espiritual, no solo emocional. La agilidad suficiente para que ante los impulsos del espíritu, pegar el salto y movernos. Así no reaccionamos, sino que nos ponemos en posición de liderar. El virus no es lo que va a cambiar el mundo. Lo que va a cambiar el mundo es el Espíritu Santo. Si nosotros nos movemos en el Espíritu Santo, hagamos nosotros que cambie el mundo, ¿sí? Y que la nueva normalidad, y que venga de mano de la iglesia y de la gente que le crea a Dios. Después, si tenemos que seguir usando barbijo o no, es completamente insignificante. Pero que la verdadera nueva normalidad venga de mano de la iglesia. Y creo que la iglesia en Argentina está ahí, como a las puertas de eso. Todavía Dios nos está pegando un par de horneadas más para que maduremos y esto a la larga nos va a ayudar. ¿Les parece? ¿Me permiten orar? ¿Sí? Ahí en tu lugar, si querés, ponemos la mano así al Señor, así recibimos. Señor, te bendecimos y te damos gracias. La verdad que necesitamos aprender siempre más de vos y estar dispuesto a movernos en tu espíritu, a escucharte. Te pedimos perdón por nuestro temor. Señor, realmente nuestro problema nunca es de recursos. Será de fe, de valentía o de esfuerzo. Pero nosotros tenemos todo lo que pueden cambiar las cosas. Señor, danos en el nombre de Jesús la gracia de ser valientes para obedecerte, Señor, de tener la medida de fe correcta para creer todo lo que vos nos decís, Señor, y el carácter para esforzarnos en pro de lo que vos nos pedís. Señor, en el nombre de Jesús, recordarnos lo que tenemos, recordarnos quiénes somos. Si supiéramos el río que nos habita y lo que puede hacer, y te pedimos perdón si lo olvidamos, si seguimos la inercia natural del ministerio, si esta cuarentena nos cambió el ambiente. Señor, te pedimos perdón si nos adaptamos demasiado a los lugares más cómodos y a algunos aplausos baratos en las redes. Señor, en el nombre de Jesús, despertanos para movernos con tu Espíritu Santo. Despertar nuestro corazón a eso.
Señor, recibimos ahora un renuevo de tu Espíritu. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada vida, sopla sobre cada pastor, sobre cada siervo, sobre cada varón y mujer en este lugar. Sopla sobre nuestras congregaciones. Señor, despierta los corazones que se han adormecido, los que se han enfriado, los que están demasiado temerosos, Señor. Despiértalos en el nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu corra, que tu palabra corra como un río, Señor. Señor, si se nos queman los papeles, enséñanos a escucharte. Vamos a crecer, vamos a salir mejor de esto. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.